Gloria al Señor, amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Tu iglesia, Señor, te estamos agradecidos y con todo el corazón, Señor, nos llegamos a ti, dándote gracias porque has sido bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana y para siempre es tu fidelidad. Muchas gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad preciosa de estar aquí en tu casa. Nuestra alma, Señor, te bendice, nuestra alma te alaba, Señor, porque ciertamente tú has sanado, Señor, nuestras dolencias. Señor, pero sobre todo tú has rescatado del hoyo nuestra vida en el que se encontraba. Tú nos has, Señor, rejuvenecido, nos has dado la fortaleza que requerimos. Gracias, 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 Señor. Hoy queremos, Señor, venir ante ti para contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo, mi Dios. Sabemos, Señor, que nunca seremos de ti defraudados, porque quien a ti llama, Señor, tú escuchas y abres la puerta, Señor, y le recibes. Señor, aquí estamos delante de ti, tocando la puerta de tu precioso corazón. Señor, para rogarte, para suplicarte que hoy nos guíes, que hoy, Señor, como cada culto que tú nos permites, lo que digamos y que lo que hagamos, Señor, sea expresamente para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza, Señor. En tus manos preciosas estamos cada uno de los que hemos de tener una participación o estamos teniendo una participación en este culto. No menos, Señor, nos recordamos de mi hermana Aurorita, Señor, que ha pasado por estas tribulaciones, Señor, y por esta intervención quirúrgica. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque también estoy seguro, mi Dios, que desde, Señor, su lecho ella puede declarar con el corazón, Señor, que tú le has rescatado del hoyo, que tú eres, Señor, el que sanas todas sus dolencias, que tú eres bueno, Señor, y que tu misericordia es para siempre. Señor, mis hermanos, mi hermano Noé, Señor, tu siervo, mi hermano Fernando, tu siervo, mis hermanos, Señor, que han de traer alguna palabra, Señor, quien ha de ser el predicador de tu santa voz, Señor. Todos estamos en tus manos, Señor. Quien ha de dirigir una oración, pero, Señor, todos los que estamos aquí, te suplicamos, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Y en tu precioso y santo nombre comenzamos, Señor, y te damos muchas gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
Bendito sea Dios. ¿Por qué son bellas estas palabras de vida, hermanos? Dios nos las ha concedido a través de algunas versiones que tenemos, la Reina Valera, 1909, 1960, Reina Valera actualizada, Biblia en lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Biblia Dios habla hoy, Biblia textual, Biblia Peshita, en fin, hermanos, son, yo creo que fácil llegan a más de 2,000 o más de 5,000 versiones hablando de las que podemos conocer, muchísimo. Hermanos, pero para decir que son bellas palabras de vida, pues tenemos que conocerlas, ¿verdad? Tenemos que hacer el propósito, el primer ejercicio lector es de interesarse. Por ahí había un escritor, Pennack, me parece que era su apellido, y él decía que los lectores tienen 10 derechos, ¿no? Así como los 10 mandamientos, los 10 derechos del lector. Y uno de esos lectores, imagínense, dice, el lector tiene derecho a no leer. Pero no, aquí, hermanos, no aplica ese derecho. Hermanos, es de vida eterna. Vida eterna, el poder acercarnos a la palabra, hacer una lectura, después una reflexión, como dice el Salmo número 1. Bienaventurado el varón, aquí incluimos también a la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y meditar es, otra vez, como nos explicaba hace mucho tiempo mi hermano pastor Jorge David, es la palabra rumear, es volver a digerir en esa cuestión de estar degustando la palabra de Dios. Enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo a mi hermana Aurorita Costa de Orozco, que está ahí, está convaleciente. Amén. Un abrazo fuerte, dice mi hermano Adrián. Ella, pues apenas el jueves, jueves o viernes, hermano Fer, fue intervenida y entiendo que ya esté en casa, espero que esté en casa, aunque aquí ya está conectada, por lo menos, dice yo, desde mi cama, desde mi lecho voy a conectar. Gracias a Dios por mi hermana Aurorita Acosta, que Dios le bendiga. Gracias también por esas enseñanzas que Dios le concede, el compartirnos, la disposición, porque es mucha disposición. Gracias por leer a mi hermano pastor Fernando Orozco. Pues siempre dice la palabra de Dios en Santiago, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y Dios ha sido fiel, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos con mi hermano Fernando. Dios se manifestó para bien en toda la situación. Le decía, le enviamos un fuerte abrazo, un saludo a mi hermana Aurorita, su pronta recuperación, el tiempo que sea necesario, con calma, no quiera correr, sino hay que ir con calma, el seguimiento que los médicos le den, ¿verdad? Los cuidados. Hoy estaremos hablando precisamente del Salmo 6 y cómo a veces en estas situaciones difíciles de enfermedad, de convalecencia, pues clamamos a Dios, hermanos. Es parte también de la oración del cristiano. Pero nuevamente reiteramos nuestro gusto, nuestro acompañamiento a la distancia para mi hermana Aurorita, que Dios le siga fortaleciendo, que Dios anime su corazón, que Dios le levante para bien. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, es mes de la Biblia. No es que solamente hagamos énfasis como iglesia a la divina palabra en el mes, este mes, el de agosto. Creo que lo hacemos constantemente. De hecho, miren, las lecturas que mi hermana ahorita nos comparte es parte de este énfasis. Alguien diría de ser impulsores de la lectura de la palabra de Dios, pero ya no solamente queremos quedarnos como lectores, sino ahora tenemos que ser también hacedores de la palabra. Cuando dice mi hermana Aurorita, ponga aparte de la conclusión, ¿cómo se compromete usted? ¿Qué va a hacer en consecuencia de lo que ha leído? Sus compromisos, ¿verdad? Y ese es el compromiso, a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Entonces, parte de estos trabajos, les decía, no viene de ahorita, de este mes o del año anterior, viene varios años atrás. E incluso si quisiéramos pasarlo todavía en épocas que estábamos aquí en Floricultura, en la 20 de noviembre, o en Grabados, en Norte 58, en los lugares que hemos estado,
ha sido el impulso de la lectura. Primero, la literatura, vamos a decirlo así, universal, ¿se acuerdan? Con los círculos de lectura. Algunas personas que no, pues no siendo cristianas, el maestro Refugio se acordarán de él. También después de eso, mi hermana Aurorita también creo, el Club 66, en su momento se fundó ese club para ver todos los libros de la Biblia. Se prestaban libros, empezó a hacer una biblioteca, prestándose libros. Y después que ya se despertó, digamos, ese gusto, ese placer, porque es un placer, la lectura es un placer. Así como mi hermano Mauricio decía, yo soy cinéfalo. En cuanto le gusta, ama el cine, pues la literatura es otra de las artes, ¿verdad? De las bellas artes. Y no es que estemos en contra de ello, sino al contrario, estimulamos. Y vienen desde hace muchos años atrás. Les decía, hay testimonios de jóvenes diciendo, yo escogí o elegí mi carrera porque en la iglesia me enseñaron música, las notas, porque en la iglesia me motivaron a leer. Ahí está mi hermano Enrique Díaz, que también en su momento, guiando a los intermedios, pues él tenía la palabra de Dios y una lectura, y siempre haciendo esta reflexión. Entonces se ha trabajado desde años atrás, hermanos. Decía mi hermano David, lo que yo deploro, hablando de los pastores, es que, qué bueno, dice, qué bueno que cada domingo a los hermanos, a las hermanas se les diga, lea la Biblia, lea la Biblia. El problema, dice, es que los que dirigen no dicen cómo leerla, ni les enseñan a leer, como el eunuco etíope y Felipe, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que el Espíritu Santo, guiado del Espíritu Santo, Felipe dice, sal de Jerusalén, de esta gran campaña evangelística que se estaba llevando, y vete a un camino desierto, cuál desciende a Gaza, el cual es desierto, ahí se te dirá lo que vas a hacer y acércate a ese carro. Y fue y le explicó las escrituras. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si no hay quien me explique? ¿De quién habla? ¿De sí mismo, del Cordero, es del propio profeta o de otro? Y a partir de Isaías, ¿verdad? 53, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizada? Fue todo un proceso, pero Dios ahí guió al evangelista Felipe para que hiciera esta labor. Aparentemente acá estaba lo importante, era un gran número de personas, se añadían miles, pero Cristo también vio la necesidad en otro lugar y dice, ve a ese lugar. Una sola persona, pero se cree un gran cambio para la región a la cual iba a llegar. Igual nosotros, hermanos. Entonces, se pide, se dice, lean las escrituras. Ahora nosotros ya no tenemos que decir, leamos las escrituras. Hay que reflexionar las escrituras, hay que pensar las escrituras. Por eso, regularmente no terminamos con una oración de llamamiento. Bueno, no estamos en la iglesia, pero hermanos, venga al altar a orar, arrepiéntase. No, piense. Piense en lo que se le dice. Hermanos, iniciamos entonces este mes recordando y conmemorando lo que Dios, a través de su palabra que nos legó, nos ha dado. Vamos a entonar otra alabanza a nuestro Dios. Este canto que está, me parece, es el número 49 en los himnarios de Victoria, Libro Santo por Dios inspirado. Y sí, toda la escritura es inspirada divinamente. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir o instituir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Vamos a cantarla con todo nuestro corazón, hermanos. Gloria a Dios. Las
Gloria a Dios. Y hay tiempo, hermanos. ¿Qué sería la inspiración de la Biblia? ¿Alguien que me quiera contestar? ¿De la iglesia la divina palabra con conocimiento de causa? No sé si mi hermana Refugio que está levantando la mano o está diciendo, basta, basta. Bueno, ¿quién me puede decir qué es la inspiración de las escrituras? ¿Qué es la inspiración? ¿A qué se refiere? ¿Alguien que me pueda decir? No me digan que no saben, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo que guió a los escritores para poner la verdadera palabra de Dios. Así es. Gracias, hermana Aurorita. De ahí, desde su lecho, inmediatamente contestó. Si los alumnos no quieren contestar, la maestra contesta. Pero sí, la inspiración, por eso dice nuestro primer artículo de fe, creemos en la inspiración total y plenaria de la palabra de Dios en sus escritos originales. Algunos le añaden en la inerrante palabra de Dios, o sea, sin error. Y la inspiración tiene que ver con que Dios guió a estos santos escritores aproximadamente 40, de diferentes oficios, sí, oficios, trabajos. Había reyes, había campesinos, había poetas, músicos, bueno, si conocemos al rey David. Había hombres también, sacerdotes, por supuesto, profetas elegidos por Dios. Pero la característica de todos los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, era que siempre eran personas que estaban ocupando u ocupadas en algún oficio o en su trabajo. O sea, no eran personas que estaban perdiendo el tiempo, no, eran personas altamente, en su momento incluso capacitadas por Dios. El siervo de Dios Moisés, ¿cuántos años llevó preparándose? 40 años siendo príncipe de Egipto, ¿verdad? 40 años en el desierto como pastor de ovejas y 40 años sirviéndole en parte a Dios, para que nos legara a través del Pentateuco, pues todo esto que él recopiló en su momento y investigó diligentemente. Entonces, hermanos, es una labor enorme. Ahora, esa es cómo Dios guió, cómo Dios inspiró. ¿Qué es la iluminación, hermanos? Aparte de mi hermana Aurorita, que ya tiene esa estrellita, ¿qué es la iluminación? Ilumínenme, por favor, hermanos. Hermano Adrián. Amados hermanos, la iluminación es ese acto del Espíritu Santo que permite que nosotros podamos comprender la santa palabra de Dios, que sea clara a nuestra vista, hermanos. Amén. Literalmente es prender el foco. Cuando a veces en un dibujo se aparece, ¿no? La idea así. Surgió la luz. Decía Martín Lutero cuando escudriñaba la escritura, particularmente Romanos. Acuérdense que para Martín Lutero el libro de Romanos y otra parte del Antiguo Testamento, porque Romanos está relacionado con el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Y cuando leía Romanos, la escritura en su idioma original, porque no había ni siquiera traducciones tal cual en alemán, bueno, había alguna, pero eran muy pocos volúmenes, muy contados. Y entonces él cuando leía en los originales y empezaba a leer y a entender la escritura, oraba a Dios y decía, Señor, luz, dame luz, más luz, o sea, ilumíname, ilumíname. Y entonces, por ese, parte de estos grandes pensadores como Martín Lutero y otros reformadores, pues nos llegó la palabra, ¿verdad? Les decía, aquí en México en 1847 se menciona ahí con Thompson, un distribuidor de Biblias, llegó a Veracruz, 10,000 volúmenes en español. Era un gran tesoro y vaya que costaba, porque no cualquiera tenía imprenta en 1800 y tantos, o sea, aquí en México creo que todavía no. Seguramente habría alguna, pero era muy, pues muy caro, tanto el papel y todo. Y antes que llegaran los misioneros, los predicadores, llegó la palabra de Dios, hermanos. Llegó la palabra de Dios a México. Y pues, como dice el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa palabra, hermanos, se estableció aquí. Muchas personas, todavía en México no estaba tan alfabetizado, había mucho analfabetismo. Y en su momento la Biblia, la palabra de Dios, también sirvió como libro de texto
para que nuestros antecesores fueran alfabetizados, sobre todo en comunidades pobres. Muy bien. Otra pregunta ya con este hermano, parece una escuela dominical, pues sí, porque estamos aprendiendo de la Biblia. ¿Cuál es el pasaje más largo de la Escritura? El capítulo más largo de la Escritura. Ya mi hermano Adrián ya contestó. ¿Cuál será? ¿Cuál será, hermano Fer? El capítulo más largo de la Biblia. Ahí para mayor referencia casi está en medio de la Biblia. A ver, hermana Elizabeth, dice yo, hermana. El Salmo 119. ¿Ya lo leyó, hermana? No todo, pero sí. Ah, bueno, pero sí lo conoce. Sí lo Exacto, conozco. es el Salmo 119. El Salmo 119. ¿Y de qué habla el Salmo 119? Hermanos, es un himno a la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Salmo 119 es un acróstico, ¿no? Sí, cuando veamos en hebreo, en lo que es las diferentes partes, la Reina Valera 1909 sí hacía esta distinción. Y decía, empezaba desde arriba, Salmo de David, ¿no? Salmo 119, y iniciaba Aleph, y había una como separación, Bet, Gimel, y así. Porque resulta que en hebreo, hermanos, el Salmo 119 es un acróstico, que las primeras palabras inician con Aleph, bueno, cuando está en la sección de Aleph, con Bet, y así se va. Por eso, aparte de ser un himno, o sea, llevó su tiempo. Y hace tiempo aprendimos con mi hermano David que el Salmo 119 es una oración de un joven. Es una oración de un joven, no de un adulto. Es la oración de un joven. Por eso también ahí refiere Esmeralda y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde, con guardar tu palabra. Y todavía agrega, con todo el corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. Entonces, lea el Salmo 119. Vamos a ver un salmo, estamos como en el Salmo 6, pero hermanos, la palabra de Dios es rica, es abundante. Una de las características de la iluminación, bueno, primero revelación, porque Dios reveló su palabra, Dios inspiró y Dios iluminó, es que, hermanos, también Dios, así como se transcribió la palabra, ahora se ha difundido en diversas versiones de diferentes idiomas, pues también ha tenido cuidado. Él ha respetado su palabra. El Señor Jesucristo decía, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y no añadió más de la Escritura, sino lo que después de su vida, de su ministerio, pues escribió después. Pero él no cambió nada del Antiguo Testamento. Él cumplió cabalmente. O sea, dijo su palabra, la cumple y no la quita. Por tanto, su palabra, por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿dónde es en Hebreos? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Hermano, hermano Mauricio, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? No vaya a llorar, por favor. Jesús lloró precisamente, hermano. Así es. Y Jesús lloró. Es el versículo, bueno, cuando se hicieron las separaciones. Entonces, ¿ya lo tienen, hermanos? ¿A poco no lo sé? Ay, hermano, nos está pidiendo conocimiento. Es lo básico, es los rudimentos. Después le pediría a mi hermana Carmen, a mi hermana Rosita, por favor, dígame los 4 textos de las leyes espirituales que se encuentran en la Biblia. Ya están comido, ya lo vimos, pero no se los voy a pedir, no se asusten. No, después lo estaremos viendo. Vamos a entonar otra alabanza a nuestro Dios, hermanos. Hermanos, ¿ustedes han oído la historia de Cristo? Está en los libros del Evangelio. Pero, hermanos, su tierno amor nos llamó y nos conquistó. Vamos a alabar a nuestro Dios con este hermoso himno, y después voy a pedir al pastor Fernando que nos dirija en esta oración por las primicias y la comunión, después de este canto. Gloria a Dios.
Todopoderoso Dios eterno, Señor, cuántas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Ay, ahora, Señor, reconocemos tu grandeza, Señor. Te suplicamos que escuches esta oración, que acerques a nuestro corazón, Señor, necesitado de ti, y te damos gracias porque hemos visto tu poder y tu grandeza. Sabemos, Señor, quién eres, porque nos has mostrado que tú tienes el control de todas las circunstancias, que tú eres el Todopoderoso y el Eterno, que tú nos provees, poderoso Dios. Agradecemos tu bondad, tu provisión divina. Sabemos, Señor, que de lo recibido de tu mano es de lo que te damos, porque no hay nada que tengamos, nada, Señor, lo más mínimo, que no lo hayamos recibido primero de ti, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre por tu provisión divina, por el trabajo, por la vida que nos das. Y te suplicamos que nos ayudes, Señor, con gratitud, con reconocimiento, con acción de gracias, a dar de gracias lo que de gracia hemos recibido. Gracias por proveernos ahora, Señor. Recibe y agrádate, Señor, estas primicias de la comunión, porque todo es tuyo, Señor. Tú eres el dueño de todas las circunstancias, pero te ha placido, Señor, proveernos y bendecirnos. Gracias por el trabajo, por la vida, por nuestras familias, por que tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a cumplir con gratitud y con alegría, porque sabemos que tú cumples tu palabra preciosa, Señor. Dice tu palabra que traigamos los diezmos al alfolí, Señor, y que hay alimento en nuestra casa, Señor. Y que te probemos en esto y tú abrirás las ventanas de los cielos, Señor. Gracias te damos porque tu palabra y se cumple. Bendito seas, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. ¿Cómo agradecer lo que tú me has dado? Que sin merecerlo, y sin embargo tú derramas más y más las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Quiero vivir así, agradándote, Señor. Y si yo gano alguna fama, la llevaré al Calvario. Oh, sí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí.
Bendito Dios. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Habrá en esta mañana alguien agradecido a nuestro Dios para dar un testimonio del poder de nuestro Dios que pueda y quiera abrir su micrófono? Mi hermano Fernando, por favor. Sí, hermano, yo quiero agradecer a Dios por su bondad y por su misericordia. Ha sido unas semanas difíciles y no menos estos días que hemos pasado. Como ustedes saben, mi esposa pasó por una circunstancia difícil. Yo estaba en el trabajo ahí en Ecatepec, me hablaron y tuve que venir pronto. Un poco complicado, casi hice 4 horas desde allá, estaba lloviendo mucho. Dios me guardó y me trajo con bien. Pude llegar y pude estar antes de que entrara a cirugía, pudimos orar antes de que entrara a cirugía. Dios es bueno, hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios. Tengo una esposa que es hermosa y muy inteligente. Es un gran regalo de Dios, hermanos, que agradezco a Dios por su bondad y agradezco a Dios porque la guardó, porque Él hizo grande misericordia en su vida. Y ¿qué puedo decir, hermanos? Todas las circunstancias, y gracias a Dios nosotros del trabajo tenemos un seguro de gastos médicos mayores y le explicaba a mi esposa que normalmente esos seguros de gastos médicos pues no son completamente pagados, digamos, siempre hay un pago que hacer porque hay un coaseguro y hay un deducible. Ayer que dieron a mi esposa de alta, me decía la señorita que me estaba atendiendo ahí en el hospital, dice, mire, no hay problema, su seguro cubre todo, dice, no hay coaseguro, no hay deducible, y alabo y bendigo a Dios, hermanos, porque Él es bueno, porque yo no tuve que pagar un solo centavo, estas intervenciones quirúrgicas son muy caras, nos atendieron muy bien, mi esposa estuvo muy bien atendida, de verdad, hermanos, ¿qué puedo decir, hermanos? Dios es bueno y misericordioso. Ustedes saben que acabamos de pasar por una etapa difícil porque mi hijo estuvo en una situación difícil y tuvimos por ahí una situación donde Dios le guardó su vida y se perdió el auto, ¿no? Pero Dios nos ha ayudado, hermanos. Lo digo como testimonio. El seguro nos pagó muy rápido. Gracias a Dios pudimos conseguir otra unidad porque mi esposa también necesita el auto. Gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Él es proveedor y es su misericordia grande. Pero sobre todo, hermanos, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque Dios la guardó en una circunstancia difícil, pero nuestro Dios es poderoso para sanar. Gloria a su nombre. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo y ha hecho por mí. Bendito sea Dios. Dios ha sido suficiente. Dios ha sido bueno, misericordioso. Dice mi hermano Fer, Él ha sido prevedor y proveedor. Gloria a su nombre para siempre. Bendito sea su nombre. Solamente a Él se ha dado la honra y la gloria. Bendito sea Dios. ¿Algún otro testimonio, hermano, hermana, de lo que Dios ha hecho esta semana? Mi hermano Abraham, gloria a Dios. Abraham Rubio. Hermanos, buenos días. No deja de conmovernos, todo lo que Dios hace por nosotros. Pues hace que aproximadamente un mes y medio por ahí, más o menos, yo tuve un incidente o accidente en carretera, iba hacia Querétaro, mucho antes de ahí. Íbamos sobre la autopista para recoger una mercancía el día sábado y de alguna manera pues, se congestiona la carretera, traileros ocupando carriles que no deben ocupar, pues nos dejan un solo carril, empezamos a rebasarlos porque ellos van lentos. Por alguna razón se detiene un vehículo al frente y provoca que tengamos una carambola. En el incidente o accidente, la persona a la que yo le pegué, o las personas a las que yo le pegué, salieron un tanto lastimadas, obviamente el vehículo. Las personas que
proyectaron detrás de la unidad que yo llevaba. También salieron lastimadas, tristemente, el vehículo pérdida total. Y pues el vehículo que yo llevaba, una camioneta de 1.5, salió algo lastimado, pero afortunadamente no afectó el motor, radiador y cosas así, y nos permitió moverlo. Pero lo mejor de todo es que a mi compañero y a mí no nos pasó nada. O sea, la gente que estaba, a la que proyectamos y a la que nos proyectó, salió lastimada. Pero gracias a Dios nosotros quedamos totalmente, pues, intactos, ¿sí? Y pues ese es algo que yo reconozco que es la mano de Dios, es la mano de Dios en el jueves pasado que nuestro hermano Fernando pedía oración. Pues yo siempre comento que Dios es fiel y esa es una realidad. Y ahí está presente. Gracias por la vida de nuestra hermana Aurorita, por la vida de nuestro hermano Fernando, nuestro pastor. Sí, reconocemos que Dios es el que dispone, pone, y Dios obra en voluntad y amor. Y ahí está todo más que claro, ¿sí? Nos guarda a todos, guarda la vida de sus siervos, su sierva, mi hermana Aurorita, y le mandamos un fuerte abrazo para su esposo, para sus hijos, y este testimonio lo doy porque invariablemente, en todo momento y en cualquier lugar, Dios está presente. Siempre es oportuno agradecerle a Dios todas las mañanas ese nuevo amanecer. Y Él siempre estará con nosotros y está visto, ¿sí? Todo se ha dado de una manera muy, muy buena, oportuna. Dios es fiel, hermanos. Debemos creerle en todo, ¿sí? Dios les bendiga. Muchas gracias. Nadie
Oremos, hermanos. Bendito y poderoso Dios, tu fidelidad es grande, Señor. Cada día, Señor, sale el sol. Cada día vemos tus maravillas, Señor. Tu presencia, Señor. Tu protección constante, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel hasta hoy, Señor. Has reservado la vida de mi hermana Aurorita, Señor. Has dispuesto, Señor, has abierto las ventanas para que todo se vea solventado, Señor, de acuerdo al testimonio de mi hermano Pastor Fernando Orozco. Gracias, Señor, por el testimonio de mi hermano Abraham Rubio, Señor, que también tú lo guardaste, Señor. Tú, Señor, lo protegiste junto con tus compañeros de trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, estos dos testimonios y más, Señor, pueden hablar de lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Señor, hemos de meditar en tu palabra, Señor. Hemos de considerar tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor. Que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y reflexionando, pensando, Señor, hagamos las acciones pertinentes para el cambio, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice mi vida, Señor. Mi vida está en tus manos. Utilízame para tu gloria y que tu iglesia, Señor, pueda recibir tu palabra con gozo, con alegría y que tú la prosperes, Señor. Que tú hagas fructificar este fruto, Señor. Que pueda rendir, Señor, las acciones, Señor, los deberes, lo que tú demandes de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tengo aquí, gloria a Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a considerar, hermanos, hermanas, lo que es el Salmo número 6. El Salmo número 6. Y antes, hermanos, para hablar de este Salmo, quiero comentarles que este Salmo es o se considera como un lamento individual, en el cual se incluye también, está o incluido dentro de 7 salmos que se les conoce como penitenciales, cuando Dios se le pide perdón. Y también muy conocidos en los servicios cristianos, ustedes tal vez el más conocido es el Salmo número 51, pero está el Salmo 32, el Salmo 38, por supuesto el Salmo 51, que inicia: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El Salmo 102, previo al 103, el Salmo 130 y el Salmo 143. Estos salmos apelan y buscan el perdón y la gracia de Dios. Voy a permitirme compartir. Este Salmo número 6, hermanos, que tenemos aquí, nos habla como el tema principal precisamente de la oración a Dios en tiempo de prueba, pero entendida esta prueba como perfeccionamiento. La oración a Dios en tiempo de perfeccionamiento. Gloria a Dios. ¿Y qué recordarnos de esto? Tal vez, hermanos, el libro por excelencia en el cual pues nos lleva no tanto al sufrimiento, aunque de principio inicia así. Ustedes recordarán el siervo de Dios Job, en el primer capítulo prácticamente pierde desde posesiones materiales, posesiones sentimentales, en este caso sus hijos, y más adelante incluso llega a perder hasta su salud. Eso que ustedes ven en pantalla es en parte cómo se representa y cómo le aquejaba la enfermedad. El siervo de Dios Job, pues muchos dicen es el varón que Dios le permite llevar o desarrollar una gran paciencia, una cuestión también de mucha reflexión, de mucho pensar en Dios, claro, y también llega el momento, ¿por qué no decirlo también, Señor? Pues, ¿por qué estoy aquí? Ojalá hubiera muerto, no hubiera nacido, ¿no? Le llega a reclamar en cierto momento a Dios. Pero Job, el libro de Job nos menciona estas vicisitudes, esta angustia, a veces esta desesperanza, y parece que todo se concentra en este personaje. Pero solamente parte de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar.
hablando de los títulos del Salmo número 6, se le conoce al Salmo número 6 como la oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. La oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. A veces así los títulos en las versiones de nuestras Biblias así lo pone. También se le conoce como otro de los títulos la oración de fe en tiempos de angustia. La oración de fe en tiempos de angustia. Aparte también, el clamor es elevar la voz pidiendo misericordia, por supuesto, a Dios. Esos son los títulos. Y como tema, hermanos, el Salmo 6 nos habla de la enfermedad física. La enfermedad física como causa del abatimiento emocional, hoy diríamos psicológico, y también espiritual. Aunque no necesariamente esta enfermedad física como una reprensión divina. No debemos de verlo así, aunque antes se tenía, ¿no? Decían algunos, has de estar enfermo porque algo has de haber hecho. Al mismo siervo de Dios Job le dijeron, se me hace que por ahí tienes un pecado que no has querido confesar a Dios. Y no, Dios permitió, Dios le dio permiso al adversario, al diablo, a Satanás, para que dice, ok, toca sus bienes, después toca su vida o su cuerpo, pero no su vida. No te permito que le hagas nada en cuanto a su vida. Pero no, no es esto. Entonces, la enfermedad física es más bien una cuestión, un abatimiento emocional y espiritual, pero con un propósito. La enfermedad física como oportunidad de acercamiento a Dios y también para expresar el temor natural a la muerte. Como seres humanos, hermanos, hermanas, si tenemos los sentidos todos íntegros, por supuesto que nos da cierto temor. El dolor a veces no lo queremos soportar, no lo queremos sufrir, pero debe ser visto como una oportunidad de acercamiento a Dios. Sí, a veces es difícil. Y uno dice, Señor, ¿por qué a mí? Pero la pregunta será responder, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy en esta enfermedad? ¿Para qué estoy postrado? Bueno, Dios nos muestra su propósito. Y en el desarrollo, hermanos, nos dice ahí precisamente en el Salmo número 6, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, que estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Esta expresión lo he puesto en verde, hermanos. Esta expresión de súplica. El salmista apela a la misericordia de Dios. Y cuando dice, no me reprendas en tu enojo, a veces se ha pensado que el Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento, muchos lo identifican como un Dios severo, un Dios iracundo, un Dios que aplica su justicia de manera, pues, que no tiene para dónde hacerse. Pero, hermanos, en la palabra enojo lo tenemos que ver como disciplina. Señor, no me reprendas en tu disciplina. En la disciplina, hermanos, esta misma frase, fíjense, se repite en la frase inicial del Salmo número 38. La disciplina del Señor suele considerarse en el Antiguo Testamento como una forma positiva de recibir instrucción. Una forma positiva de recibir instrucción. Dice en otra parte de la Escritura, en un Salmo, el Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges, y en tu ley lo instruyes. O sea, debes sentirse dichoso, feliz. Parece difícil entender esto, pero también en Job, fíjense, en Job 5:17 nos dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y en Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Parece difícil entender esto. A veces el castigo, hermanos, cuando un padre le toca
infringir una corrección, una disciplina a sus hijos, a sus hijas, hermanos, previamente, antes de pues manifestar o aplicar, vamos a decirlo así, aplicar la justicia, porque finalmente es algo justo, un castigo, un correctivo, como decimos, unas 3. Bueno, es que previamente se han hablado de algunas reglas que debe de haber en un hogar. A veces las reglas, por ser padres e hijos, a veces los padres piensan que las reglas son implícitas, que los hijos deben de ya de entenderlas, pero no, hermanos. En un hogar debe haber reglas. Algo tan sencillo, independientemente de qué edad tengan los hijos. Si vive en su techo, deberá de tener una hora de entrada, algunos salen a trabajar, por supuesto, y una hora de regreso. Todavía los papás dicen, a tales horas te espero. Luego a veces los hijos dicen, papá, déjame ir a una fiesta o déjame ir aquí a esta reunión. No voy a llegar tan tarde. Y los papás deben establecer también el tiempo. Las reglas tienen que ver con los alcances, con lo que podemos hacer y lo que no, con lo que está dentro del orden de Dios. Y en esas reglas también, hermanos, debe haber, si no cumples la regla, esta va a ser la consecuencia. Algunos le dicen castigo, pero no, es la retribución. Acuérdense como en el pecado, hermanos, nos dicen Romanos 3:23 y el 6:23, porque la paga, si lo traducimos en otra versión, dice, porque la retribución, el justo salario del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Igual, en las reglas que se establecen en el hogar, se le debe decir a los niños, a los jóvenes, hasta esta hora, hasta este tiempo, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. Si infringes esta norma, esta regla, el correctivo va a ser eso. Y ahí se aplica la disciplina, hermanos. Dios entonces como Padre, ahí en Proverbios leíamos, porque Jehová, el Señor, al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Luego los hijos dicen, tú no me quieres, ¿por qué no me dejas hacer esto? Y luego les ponen los horarios y, ay, tú eres muy autoritario, como dicen hoy, muy dictador. Pues sí, en su hogar un padre debe ser casi un dictador, pero en el amor del Señor. Y fíjense, dice la Biblia que un padre, cuando corrige a su hijo, lo corrige porque lo ama, o sea, porque lo considera. Cuando un padre es permisivo y pues prácticamente, efectivamente permite todo y no corrige a tiempo, no es que ame a sus hijos, más bien es que los ignora, es que no los ama, no los quiere, no son nada para él. Parece así como, sí. Hay padres que incluso tratan de que sus hijos, del mayor tiempo que sus hijos no puedan estar con ellos cuando están chicos. Entonces, hay hoy que están, por ejemplo, de moda las escuelitas bíblicas, no hablo de padres cristianos, sino padres inconversos, pues vete allá, aquí no des lata, vete allá a que te atiendan. Vea, y bueno, algunos, gracias a Dios, conocen por las lecciones la palabra de Dios, conocen de Dios, pero en sus hogares los padres están ajenos, no se ocupan, no son ni proveedores ni prevedores. Hermanos, un buen cristiano, un buen padre cristiano establece reglas, aplica correcciones o disciplina y explica a los hijos el por qué va a aplicar esas correcciones o disciplinas, pero también termina diciendo, y yo te quiero mucho, ¿sí? Aunque los hijos y las hijas digan, pues yo no te quiero. No, cuando le diga eso, hermano o hermana, y aplique una corrección, después diga, pero te quiero y te amo mucho. Y bueno, y que realmente sea eso. El salmista dice, Señor, no me reprendas en tu disciplina, ni me castigues con tu ira. Considérame. Pero es bueno que Dios nos llame la atención. Y también aquí no se hace hincapié en la disciplina del Señor en general, sino en el método y en la severidad de la disciplina. Ya nos lo veíamos las citas. Dice el verso 2, ten piedad de mí. El salmista pide a Dios su favor y compasión en lugar de una disciplina continua. Y en el 6:3, mi alma, dice, mi alma, nefesh. Este grito es común en los salmos de lamento. Por ejemplo, en el Salmo 13:1, en el 35:17, en el 74:10 y en el 90:13.
el salmista clama desesperadamente para que Dios actúe, expresando su preocupación, ¿por qué Dios permite que su sufrimiento continúe? Le inquiere el salmista. Y en el verso 4 dice, vuélvete, Señor. El salmista pide con insistencia al Señor Todopoderoso que lo libere. Aquí utilizando 3 términos hebreos diferentes que pueden traducirse como vuélvete. La palabra shuv, libera, shalatz, y salva, yashá. El salmista apela al Señor para que libere su vida, o sea, nefesh en hebreo. Y hermanos, cuando también se habla de el alma o el nefesh, habla también de la parte íntegra, lo que nos mantiene con vida. Por eso dice, vuélvete, oh Señor, libra mi alma, lo que yo soy, sálvame por tu misericordia. Y más adelante, ¿cuál es la situación del salmista? Él dice, estoy enfermo, lo decía en el verso 2, estoy enfermo. Y en el 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y en el 6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y hermanos, yo creo que de los que estamos aquí, no sé si los niños, yo espero que no, pero si les ha tocado, seguramente han estado enfermos en una situación adversa. A veces, por mínimo que sea la situación, un dolor de cabeza, una cortadura, no sé, incluso a veces un pequeño piquete, que podemos decir que estemos enfermos, pero lo sentimos. Hay quien se abate con otro tipo de enfermedades, hay quien incluso a veces pasado el tiempo no sabía que estaba enfermo. Pero hermanos, cuando estamos en una situación de enfermedad, en una situación incluso pues estamos en una situación de desesperanza, tal vez a veces sintiéndonos solos, como dice aquí, nos inundamos de llanto en nuestro lecho, o sea, lloramos, no entendemos, nos sentimos mal, nuestro cuerpo se duele, y hoy que mi hermana Aurorita, algunos de nuestros hermanos están convalecientes, pues en parte podemos entender, pero hasta que no pasemos por esa situación, una intervención quirúrgica, en fin, podemos entender parte de lo que están pasando nuestros hermanos y así interceder por ellos. Hace tiempo, una misionera le tocó ir a predicar a un país lejano, en este caso fue China. Y ella se encontraba, pues aparte de la cultura, en un país extraño, un idioma extraño, entre gente, podemos decir, pagana. A esta misionera le tocó sufrir una situación adversa. Ella estaba sola en China, se enfermó gravemente. En medio de su aflicción, clamó a Dios en oración, así como el salmista, pidiéndole que le ayudara en esta situación tan difícil. Les decía, no tenía con quién comunicarse, estaba sola. Y siendo una misionera, pues aparte de verla como extranjera, pues a muchos no les simpatizaba. Pero ella clamó a Dios, le pidió ayuda, ella no sabía lo que tenía todavía. Y al mismo tiempo, desde otro lugar de China, un comerciante le envió varias cajas grandes de avena escocesa. Es importante esto, avena escocesa. Sin que la misionera se los hubiera pedido. Pero Dios, hermanos, Dios que anticipa todos los tiempos, las necesidades, Él envía a sus hijos. Y le envió este cargamento de avena escocesa, se las hizo llegar. Ella en su casa tenía solamente unos botes de leche condensada. Con estas dos cosas, con la avena y con la leche condensada, se preparó un alimento, tuvo que alimentarse, conservar la vida durante por lo menos 4 semanas. En esas 4 semanas nadie más la visitó, nadie más vio por ella, pero Dios estaba ahí. Después de algún tiempo, de estas 4 semanas, la misionera se sentía perfectamente bien de salud. Dios había respondido.
Con el tiempo, un médico conocido de ella y otros le pidieron que relatara los pormenores de su enfermedad, que les explicara. Y cuando ella les explicó, les dijo, pues, me sostuve solamente con leche condensada que tenía, con avena que me habían enviado, avena escocesa. El médico dice, terminando, le dijo, Dios oyó las oraciones de usted y le dio más que los médicos recomendamos como único alimento y medicina. Esto es la avena mondada, cocida en agua y leche hasta formar un líquido espeso. Así pues, Dios providencialmente le recetó y le envió el remedio más apropiado. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Lo mismo pasa ahorita que mi hermano Fer daba su testimonio de cómo sacó avante el Señor a su esposa, cómo dispuso todos los medios. Dios anticipa todas las cosas, hermanos, aunque a veces no lo consideremos así. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Dios ya conoce todas las cosas que necesitamos. Por eso también en esta situación, como el salmista, cuando nos encontremos en enfermedad, hermanos, podemos decirle confiadamente al Señor, Señor, oye mi oración, estoy en esta situación. Sí, describirle, aunque Dios ya sabe qué es lo que necesitamos. Y le tenemos que pedir que nos ayude, que nos auxilie. Dice más adelante las expresiones de seguridad. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Él nos escucha, hermanos. Él está presto. Jehová ha oído mi ruego. ¿Ha recibido Jehová mi oración? Podemos estar seguros, hermanos. Si somos hijos de Dios, Él nos ha escuchado. Él ha puesto atención y Él también pone y ha puesto el remedio. Estas expresiones de seguridad tienen que estar basadas, hermanos, en este conocimiento que del Señor debemos de tener. A veces, hermanos, cuando nos vemos en una necesidad tan grande como el siervo de Dios Job, solamente podemos recurrir al Señor y pedir en oración, Señor, tú conoces todas las cosas. Estoy en esta situación tan adversa, mis amigos, aquellos de las personas que consideraba que me podían ayudar, me recriminan, me señalan, pero Señor, estoy delante de ti. Tú ves mi corazón, tú ves lo profundo de mis pensamientos. Después, más adelante, tomando esta autoridad, nos dice expresiones de autoridad. Dice el salmista, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, aquellos que desean mi mal. 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Eso también habla de la situación del salmista que estando en enfermedad también reconoce que Dios le da también esta autoridad y va a salir avante de esta difícil situación en la que se ve comprometido. Antes de poner la conclusión, hermanos, a manera de un testimonio también, pues, personal, bueno, personal sería mi hermano Ever, hermanos. Les decía, muchos de nosotros hemos estado en una situación adversa de enfermedad, incluso de muerte, hermanos. Me recuerdo de mi padre, hermanos, hace mucho tiempo. Él tuvo que viajar, tuvo que estar en Estados Unidos. Él se fue, pues, como de bracero. Estuvo mi hermano Abraham allá también con él. Y otro de mis hermanos, mi hermano Abraham es el hermano mayor de la familia Rubio Pérez, es mi hermano mayor. Y de mis hermanos, la familia Rubio Fuentes, mi papá se casó en segunda ocasión. El mayor es mi hermano Ever, no lo conocen, él es el mayor. Mi hermana Judith, mi hermana Yadira, Eliel, Isaí, pues son mis otros hermanos. Nunca hemos dicho medios hermanos, hermanos completos les decimos, ¿no? No están enanitos ni chaparritos, son hermanos completos. Bueno, y mi hermano Ever es el mayor de ellos, hermanos. Y esto que, como testimonio, me comentaba mi papá hace tiempo, nosotros no lo sabemos, no lo llegamos a conocer en su momento, pero mi papá me dijo en una ocasión que estando en Estados Unidos, mi hermano Ever salió a jugar, lo invitaron a jugar, estaban jugando béisbol. Y ustedes conocen las pelotas de béisbol, los que les gusta el béisbol. Él no tenía protección. En alguna ocasión, lanzándole la pelota le dio en el pecho, a la altura del corazón.
Y fue tal el impacto, hermanos, que separó su corazón. Ahí que cayó tendido, cayó fulminado. Mi papá cuando me lo comenta, eso ya era un testimonio, pero pues se empieza sus ojos a llenarse de lágrimas, porque recuerda que le hablaron, él dice que lo levantó, lo llevó, no sé si estaba mi hermano Abraham allá en ese momento. No, él no estaba, pero lo que cuando él se dio cuenta llamaron a, pues, a emergencias y todo eso, pero en su momento él ya lo había visto pues sí, sin vida ahí prácticamente. Lo primero que hizo fue pedirle a Dios por su vida, pero también se angustió mucho y se preocupó, porque me dice, ¿yo qué le iba a decir a su mamá? Si él moría, ¿qué le iba a decir a su mamá? Porque está en otro país, estando en esta situación. Y llegó un momento que orando insistentemente Dios le dijo a Dios que le devolviera la vida, que tuviera misericordia de él. Y hermanos, gracias a Dios, Dios lo hizo. Mi hermano, todavía hace una semana y media, dos, mi hermano Abraham lo pudo ver. Yo no lo he visto porque está en Hidalgo, pero Dios le reservó la vida. Hizo un milagro portentoso. No sé si mi hermano Ever lo recuerde, pero se lo voy a recordar en alguna ocasión. Dios literalmente rescató del hoyo su vida. Y le ha dado, pues también ha sido bueno con él. Mi hermano es una persona, decimos, un buen músico en cuanto a tocar en la iglesia. Es una buena persona, un buen ministro en el Señor, en la alabanza. Pero eso es de lo que podemos, yo puedo testificar de lo que Dios ha hecho con mi familia. Hermanos, en mi caso, tal vez el caso más grave que yo he tenido, bueno, tuve desde niño, aunque no me acuerdo mucho. Tenían que inyectar, creo que fueron como 30 o 40 inyecciones en su momento de niño. No le tengo miedo por eso a las inyecciones, pero del que me recuerdo, hermanos, fue cuando me fracturé, me caí de un primer piso. Ustedes recordarán, mi hermano Fer. Y gracias a Dios no caí de cabeza, sino caí con mi rodilla y se me fracturó la rótula. Pero hermanos, en toda esa situación también Dios estuvo conmigo. Dios me ayudó. Fueron un mes estar en convalecencia. Entiendo a los hermanos que están un mes en cama y tienen que estar y dicen, no se mueva, se le van a abrir los puntos, que no sé qué. Y hermanos, ese mes que fue de recuperación, ese mes me sirvió para estar pensando, reflexionando. Yo, el día que me accidenté fue el último día, estaba cursando la licenciatura en pedagogía, un cuarto semestre de la licenciatura en pedagogía. Y el periodo de vacaciones prácticamente fue para que yo me recuperara, ¿no? Hasta parece que es tu último día, te vas a caer y no vas a la escuela, pero no vas a perder clases, ¿no? De hecho, tampoco los perdí porque mi hermano David, Pastor David, estuvo muy insistente. Hasta me puso marca personal para que ni un día faltara clases, ¿no? Gloria a Dios. Gracias a Dios por su vida. Pero, hermanos, en ese mes, Dios me ayudó, no me movía, en fin, vi mucho del amor cristiano. Mi esposa, mi suegra, aunque yo nunca le decía suegra, siempre le decía hermana Conchita, siempre la recuerdo hacia que era mi suegra, porque ella está con el Señor. Pero mucho del amor cristiano. También aprendí a depender de los que me apoyaban. Les decía, yo a veces ni siquiera podía ir al baño. Y a veces nos da pena, nos da vergüenza en algunas cosas cuando estamos en una situación adversa o difícil. Pero Dios quiere, decía, estando en una situación de enfermedad, estando convaleciente en cama, que pensemos, que reflexionemos, que nos tomemos un tiempo para pensar, un tiempo para meditar en nuestros caminos. Y también al meditar, pues hacer los cambios pertinentes para que responder de diferente manera. Gracias a Dios por ese mes, pero vinieron meses en las cuales también muy importante tenía que venir la terapia. Hermano Adrián, no sé si esté llevando terapia con su mano, pero la terapia fue fundamental, hermanos. Si ustedes me ven, ustedes no piensan, el hermano parece que no tiene ningún problema en la rodilla. No, y sí tengo un alambre ahí que me sostiene, la rótula quedó pues mínima, pero Dios ahí estuvo en toda situación. Los médicos decían alguna cosa, no va a poder caminar, van a estar una rótula de titanio, en fin, o de cadáver, muchas cosas, pero no, hermanos, confiando en Dios, en la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman.
a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, mi hermana Aurorita está en las manos de Dios, sigue estando. Mi hermano Fer, hermano Fer, me acuerdo que en esa época me acordaba el hermano David, antes de que a mí me pasara lo del accidente, hermano Fer, a usted le dio un precoma diabético, si no mal recuerdo. Usted no, a lo mejor no se acordará, pero yo sí lo relaciono porque primero fue mi hermano David, que tuvo lo de la hemorragia. Después usted comentó que tuvo un precoma diabético y Dios lo libró. Y entonces yo pensé, ¿y ahora a mí qué me va a venir? Y vean, bueno, me caí de la nube donde andaba, pero bueno, era del primer piso. Pero hermanos, en todo esto, la situación, Dios tuvo el control. Cuando hay un enfermo en nuestro hogar, en nuestra casa, hermanos, debemos dar gracias a Dios por las esposas, por los familiares, los seres queridos que nos atienden, a los que estamos enfermos. Y como enfermos, hermanos, nosotros nos debemos de portar también a la altura. A veces nos portamos como niños berrinchudos, ¿verdad? Ay, no me trajiste esto, mi comida no quería esto, yo quería carne asada y me traes empanizado, ¿no? A veces nos portamos como chiquillos y no entendemos también que nuestros familiares que nos están cuidando, pues hacen una labor de amor, hacen una labor de tiempo, de esfuerzo, y a veces hasta los regañamos o las regañamos porque no nos atienden como nosotros quisiéramos. Pero si vemos a veces lo que nos ha llevado a por qué estamos enfermos o convalecientes, no digo de todos, sino de algunos, es porque nosotros mismos hemos provocado nuestras malestares. Yo, hermanos, me caí porque en su momento estaba yo muy enojado con uno de mis hermanos. Y a veces enojado, ofuscado, pues saben que, bueno, no vociferé, no grité, pero no puse la precaución que debía haber puesto. El accidente que a mí me ocurrió no me debió haber ocurrido. En cierta manera yo lo provoqué, hoy que lo considero así, sí, hermanos, hoy lo confieso, así como el rey. Perdóname, Señor. A veces, hermanos, como enfermos, nos provocamos nuestra propia enfermedad por no tener cuidado en nuestra alimentación, en la precaución, todo, hermanos. Tenemos que también ser honestos y decir, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame. Y, por cierto, si pedimos perdón, no volverlo a hacer. De nuestros familiares que nos cuidan, hermanos, debemos de considerarlos. Nos cuidan, nos procuran. He escuchado hermanos, hermanas que dicen, yo no puedo cargar a mi enfermo, no tengo las fuerzas. Y luego a mí me decían cuando me llevaron mi cuñado, mi suegro a la primer terapia de trauma, me llevaron cargando. Y decía el doctor, oiga, no puede caminar. No, es que no puedo doblar la rodilla. Dice, oiga, los va a herniar. Se les va a causar ahora a ellos problemas, pues está más gordito, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que procurar a nuestros familiares. El salmista no lo dice, pero, hermanos, nosotros tenemos que, así como el Señor nos corrige, nos disciplina, tenemos que también considerar a nuestros familiares que nos cuidan en enfermedad. Tenemos que procurarnos. Si tenemos una dieta que hacer, hagámosla. Si tenemos unos medicamentos que tomar, tomémoslo. Los medicamentos y la ciencia no está peleado con Dios. Alguien dice, yo por fe, yo creo en la sanidad divina. Sí, pero Dios ha dado elementos. Pongamos nosotros también de nuestra parte para fortalecernos, para que todo llegue a feliz término. El salmista, ahora sí, comparto lo último, hermanos, gracias a Dios, dirían algunos. En la parte número después del desarrollo, el salmista deposita su confianza en Dios como nosotros debemos de hacerlo, en todos los momentos de nuestra vida. El salmista no duda en recurrir al Señor, no solo como sanador físico, sino también como salvador espiritual y restaurador emocional. Las pruebas o perfeccionamientos, en este caso, la enfermedad, deben convertirse en oportunidades de profunda reflexión, tomarse el tiempo de arrepentimiento y acercamiento a Dios, que finalmente ese será el propósito. Necesitamos confiar en Dios, hermanos. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a
a Jehová, mi Dios, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, necesitamos depositar nuestra confianza en Dios. Todo está en las manos de Dios, todo. Las enfermedades que tengamos, la convalecencia, pero también la parte que le corresponde a Dios la hace perfecta. La parte que nos corresponde a nosotros, la tenemos que hacer nosotros. Cuidémonos y confiemos en el Señor. Gloria a Dios.